todos por estar aquí hoy. Estamos aquí para presentar la campaña de Alister Bain Ferrero, que es un niño de aquí de Taboadela que necesita tapones de plástico para poder financiar terapias no cubiertas por la Seguridad Social. En este caso, empezamos una nueva campaña, sería la tercera que desarrollamos para Alister, para poder financiar aquí en la clínica Alonso Monge, en Ourense, las terapias, terapia ocupacional y fisioterapia que Alister necesita desarrollar durante los próximos 6 meses. El importe total que necesitamos serían 4.275 euros, para lo que hacen falta 15.000 kilos de tapones de plástico, que tapones de plástico vienen siendo 11 millones de tapones de plástico. El importe que asumimos con Alister superaba los 8.000 euros porque se desarrollaron 2 campañas anteriores que le permitieron poder disfrutar de esas terapias durante un año. Como os comentaba un poquito, la situación económica de la familia de Alister pues no les permite asumir ellos mismos el pago de estas terapias porque tienen un coste elevado para las familias y desde la Seguridad Social únicamente se financian esas terapias hasta los 6 meses, hasta los 6 años, perdón, lo que sería la atención temprana. Entonces, un poquito pedir a la ciudadanía que colabore una vez más con la misma intensidad que lo hizo anteriormente, recogiendo tapones de plástico que bien pueden dejar aquí en la zona de Ourense, en la avenida de Portugal, número 59, o en cualquier otro de los puntos en los que tenemos la página web. Pues yo quiero agradecer primero a la Fundación Amigos de Galicia por volver a confiar en nosotros y darnos la oportunidad, darle la oportunidad a Alister que pueda seguir con sus terapias, que es lo que necesita como tantos otros niños que tengan su misma condición. Y espero que, como ha sido anteriormente, que Ourense, que toda la provincia de Ourense responda a la campaña de recogida de tapones, que hasta ahora siempre se ha hecho y el público nos ha ayudado muchísimo. Entonces agradecer a la Fundación y a toda la gente que colabora.